Prisión subterránea. ¿Quién habría pensado que sería un prodigio del billar único en el milenio? Pensé que estaría encerrado por siempre, pero parece que mis habilidades finalmente tienen sucesor. Joven, ¿cuál es tu nombre? Dingjun. Dingjun. Un buen nombre. De ahora en adelante soy tu maestro. Te transmitiré todas mis técnicas. Te las pasaré a ti. Una vez que salgas, úsalas para limpiar la corrupción en el mundo del billar. Maestro, dijo que este colgante de jade era una prueba de sus hijos. Me dijo que al volver al país debía encontrarlos en el distrito Changhua de la ciudad este, cuidar de ellos. Títere. ¿Quién eres tú? Suéltame. Soy Dingjun, el aprendiz de tu padre. ¿Aprendiz? Esta es la prueba que el maestro me dio. Maestro. Mi papá. Él. ¿Cómo está él? Yo tampoco lo sé. Mi maestro, para protegerme, se fue al extranjero solo una vez. Papá. Es mi culpa. Es mi culpa por ser un inútil. Si no fuera por mí, mi hermana no se la habrían llevado. The film was translated and narrated by M Media. ¿Quién secuestró a tu hermana menor? Liu Yuyan, el dueño de ese billar clandestino, quería curar la enfermedad de mi hermana. Así que fui a jugar billar. Al final, perdí todo mi dinero. Y mi hermana quedó como garantía. Un billar clandestino. Llévame allí. Es aquí, hermano John. El club de billar clandestino. Shaon. Joe Shaon, hija de Joe Farron. Es hermano Jun. Hermano John. ¿Conoces a mi hermana? Desde que era pequeña en el orfanato, ella era mi única amiga. Hermano, ustedes deberían irse a casa rápido. No jueguen. Apostar al billar no es bueno. De todos modos, estoy enferma terminal y no me quedan muchos días. Hermano Jun, acabas de volver. No arruines tu futuro por mi culpa. Hermano, date prisa y saca al hermano Jun de aquí. No importa cuánto dinero cueste mi enfermedad, no tiene cura. Por favor, no te preocupes por mí. No digas nada. Es tu hermano quien te falló. Shaon, quédate aquí tranquila. Te sacaré de aquí en un momento. Ahora, podemos empezar. Leo Yuyong, el dueño del club de billar clandestino. Traído aquí por ese chico Youyan. Debe ser otro cordero listo para el matadero. Joven. Así que esta chica es tu amiga. Aquí para pagar el rescate. ¿Tú eres el dueño aquí? Di tu precio. Joven. Este es un salón de billar. Aquí todo se resuelve en la mesa. Las reglas para rescatar a alguien. Ya se lo dije a Joan. Gana las 10 rondas y la dejaré ir. ¿Me estás
obligando a tomar un taco. Una vez que tome el taco, te arrepentirás. ¿Arrepentirme? Te ves joven y apuesto, pero tu actitud no es nada pequeña. ¿Qué tal si juego unas rondas contigo yo mismo? Señor, ¿qué está poniendo en juego? Juega una ronda contra nuestra hermana Leo. No traje efectivo. Este auto es mi apuesta. Oh, Dios mío. Los clientes del club de billar clandestino. ¿Cuánto vale este auto? ¿Cuánto? Los clientes del club de billar clandestino. Parece que hoy este club de billar busca desplumar a un novato. Sin duda eres generoso, joven. Un Range Rover. Los clientes del club de billar clandestino. Su valor de mercado es de 2 millones. Pero las reglas del club dicen que el valor del empeño se reduce a la mitad. Solo podemos aceptarlo por 1 millón. ¿Está bien? Como sea. De todos modos es propiedad de la familia Sting. Es un dolor de ojos. Eres muy audaz. ¿A qué juego quieres jugar? Billar bola 9. Estilo inglés. Bola 8. O quizás billar francés. Los tengo todos aquí. Mi hermano perdió jugando bola 8 ayer. Jugaré bola 8. Bien. Que sea billar bola 8. Coloca las bolas después de ti. Reglas de bola 8. The film was translated Cada jugador debe limpiar and sus 7 narrated bolas. by M Media. Meter la 8 para ganar. Una falta en la bola 8 significa derrota inmediata. Eso es despiadado. Ha ganado 3 partidas seguidas. Averigüen quién es este chico. Atreverse a causar problemas en mi lugar. Entendido. Parece que necesitaremos refuerzos. Señorita Leo, lo diré de nuevo. Mientras los deje ir, no tomaré ni un centavo de las ganancias. Y cubriré la deuda que tiene mi hermano. Juego arruina vidas. Originalmente no quería involucrarme. Las reglas son las reglas. Desde que abrí este lugar, nadie ha salido tras ganar 10 partidas. Entonces seré el primero. Continúa. Lo encontramos. Es el hijo mayor de la familia Dean. La familia Dean tiene valor. Envió un mensaje a la familia Dean. Diles. ¿Qué? Dean Jan fue al lugar de Liu Yan. ¿Está loco? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué? Ding Yan ha ganado 3 partidas seguidas despejando la mesa cada vez. Liu Yuan nos pregunta si estamos intentando arruinar su negocio. Dios mío. Papá, hay una figura poderosa detrás de Liu Yu. Hermano, si sigues así, toda la familia Dean será enterrada con él. Iré a convencerlo de que se detenga. Iré contigo. Él no se va. No es seguro que vaya sola. Señorita Leo, ya he ganado 6 partidas. Solo necesito 4 victorias más para llevarlos y marchar. ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo aquí? Kefa, si realmente dejamos que ganen 10 juegos sería muy vergonzoso. ¿Deberíamos dejarlos ir? Señorita Leu, lo que dije antes sigue en pie. Mientras los deje ir, las apuestas serán devueltas por completo. Hermano Ding Jun, deja de jugar. Este no es un lugar donde puedas redimir a la gente. Solo detén. Hermano, no podemos permitirnos ofender a Liu Yuyan. Te has divertido ganando, pero la familia Ding pagará el precio. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Ya no soy parte de la familia Ding. El destino de la familia Ding no es asunto mío. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Ding Jun murió hace 10 años. El día que me entregaste a esos secuestradores, morí. Esa es tu elección. Hermano, me equivoqué hace todos esos años. Si me odias, entonces golpéame hasta matarme. Pero no arrastres a la familia Ding contigo. Ding Yan, piénsalo bien, Pablo. Si te detienes ahora, puedo rogarle a nuestros tíos que te perdonen. Aún puedes ser el joven maestro de la familia Ding en el futuro. Pero solo son 2 sirvientes. ¿De verdad quieres romper lazos con la familia Ding por ellos? Cállate. Por ellos. Estoy dispuesto. Jefe Leo continúa jugando, se retira. Parece que su familia Ding está decidida a abofetearme.
Papá, vamos. Espera. Una vez que vayan allí, si ese hombre Ding Jun no entra en razón, ustedes dos intervengan. Hagan que pierda hasta que quede completamente en bancarrota. Considérenlo una disculpa para Liu Yan. Papá, la policía ha estado investigando muy estrictamente las apuestas de billar. Y si nos atrapan si hacemos algún movimiento, suficiente. Cualquier cosa es mejor que ofender a Liu Yan. Además, puedo usar el cuchillo de Liu Yan para acabar con Ding Yan. Hermano John, detente mientras pueda. Roxy, ya que él quiere apostar, entonces lo acompañaremos nosotros mismos. The film Jefe was Leo, por favor, no se translated enoje. and narrated Mi hermano by acaba de M-Media. regresar del extranjero y no está muy bien de la cabeza. ¿Por qué no jugamos con él en su lugar? Él quiere rescatar al rehén, ¿verdad? Entonces manténgalo aquí. Conviértalo en su esclavo de billar. Considérenlo una disculpa de la familia Dean. ¿Pueden hacer que pierda? Naturalmente, solo observa. Bien. La familia Ding debe resolver sus propios problemas. Si no pueden resolverlo bien, no me culpen por ponerme hostil. Jefe Leo ya no va a jugar más. ¿Acaso no les estoy dando espacio? ¿A su hermano y a su ex prometida? Dejen que se pongan al día adecuadamente. Hermano John, si te detienes, ahora no es demasiado tarde. ¿Por qué están perdiendo el tiempo? Si quieren jugar, tomen un taco. Roxy, no intentes persuadirlo. Ya que quiere jugar, le seguiremos el juego. Pero quiero darle al hermano un amable recordatorio. Solo quedan 2 horas para salvarlos. Después de 2 horas, esta mujer será desmantelada pieza por pieza. Para entonces, aunque ganes 100 partidas más, no podrás salvarla. Hermano John, ustedes tienen que irse ya. El juego nunca termina bien. Hermano John, no queda mucho tiempo. Solo hemos ganado 6 partidas. Necesitamos ganar 4 más para reír. 2 horas son suficientes. Ding y Hoi, mira con atención. Ya he ganado 10 millones en fichas. ¿Tienen ustedes el dinero para entrar a la mesa? Por supuesto. Yao Hui, ¿de dónde vamos a sacar efectivo? El dinero ha estado escaso estos últimos años y cualquier fondo extra se usó para tu fiesta de cumpleaños. Este es el coche nuevo que mi madre me acaba de dar, más un apartamento de 150 metros. Certificado de derecho de sueldo. ¿Eso es suficiente? ¿Qué estás haciendo? Eso es. Voy con todo. Ding Jun creció en un orfanato y al crecer fue secuestrado en el extranjero. Nunca ha tocado un billar. Esa técnica de hace un momento fue claramente la de un novato. Solo depende de la suerte para ganar. Un jugador siempre es un jugador hasta que pierde toda su fortuna. Nunca enfrentarán la realidad. ¿Cómo sé que cumplirás tu palabra? Exacto. Solo son palabras de... Poner tu casa y tu coche en una apuesta así. ¿Quién te creería? He puesto todo a ti mismo para ti. Juguemos otra ronda. Si realmente pierdo, no te lo entregaré todo. Ya he escuchado suficientes promesas verbales. Firma un contrato. Hermano, ¿por qué eres tan obstinado? Al fin y al cabo soy tu hermano menor. ¿Qué tal esto? Usa el nombre de la familia Hiking Ding para dar garantía. ¿Es suficiente? Hermano, ¿de verdad intentas acorralarme? Ding Yen, aquí somos familia. No hay necesidad de ser tan despiadado, ¿verdad? Sabes que presionar a alguien es llevarlo a un callejón sin salida. Cuando me entregaste a los secuestradores, entonces sabías lo desesperado que me sentía. Basta de echar. Si quieres jugar otra ronda, firma el contrato y pon tus bienes. Ya basta. Ya se ha hablado demasiado. ¿Quieres probarte simplemente? Firma el contrato y acabemos con esto. ¿Por qué hacerlo tan complicado? Lo que hagamos no es asunto tuyo. Suficiente, Chef. Estoy de acuerdo. Hipotecar el coche y la casa. Firmar el contrato. ¿Está bien ahora? ¿Qué hay de ti? Si no vas a jugar, déjalo apostado. Y lárgate. Lo firmaré. ¿Quién te tiene miedo? Iré hasta el final contigo. Ding John. Los papeles están firmados y las apuestas, pues. Podemos empezar ya. Que venga. Al fin mordió el anzuelo. A los apostadores desesperados y cegados por perder, arriesgan todo lo que tienen, caminando sobre un abismo esperando recuperar sus pérdidas. Es una lástima que elegiste a la persona equivocada para cruzar. The film was translated and narrated by M-Media.
Situación resuelta con éxito. Ni un dios podría escapar de esta posición, ¿verdad? ¿Cómo sabías que no podía escapar de esto? Un solo tiro para limpiar la mesa y meter la bola. Esa es realmente una técnica maestra. Hermano menor, me llevaré tu auto y tu casa ahora. No estés tan desconsolado. ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde aprendiste a jugar billar? Xiaoi, deja de jugar. El Ding Jun actual no es alguien con quien jugar. Admitamos la derrota. Admitir la derrota. ¿Quieres que admita la derrota ante este tipo que vivió en las calles estos últimos 10 años? Roxy, lo siento. Estaba demasiado alterado. Pero no podemos admitir la derrota ahora. Si admito la derrota ahora, la familia Ding está acabada. Por lo tanto, no puedo retirarme ahora. Todavía tengo dinero. Hermanito, si no tienes dinero, sal de la mesa. Yo, Ding Chao, una estrella en ascenso en el billar de hiking. Sin embargo, fui derrotado completamente por él en un juego. Verdaderamente la mayor humillación de mi vida. Absolutamente no debe revelarse al mundo exterior. Esta noche debo ganar. Jefe Leo, por favor, présteme más dinero. Quiero jugar otra ronda contra él. Xiao, tú eres la estrella del billar de Hikari. ¿Cómo pudiste rendirte tan fácil? Este idiota realmente se cree la gran cosa. Pero esto es bueno también. La oportunidad perfecta para drenarlo hasta el último centavo. Hay 5 millones en esta tarjeta. Adelante, juega. Pero según las reglas, es 9 de cada 13. Si no puedes pagarlo, ¿ya sabes las consecuencias? Naturalmente, nuestra familia Ding no te deberá nada. Esta mujer es realmente despiadada. Una vez que derrote a Ding Jun y sea el verdadero rey del billar en hiking, me aseguraré de tenerte en mi cama. Ding Shi, realmente no conoces el miedo hasta que enfrentas las consecuencias. Quiero ver exactamente cómo lograste apostar todos los ahorros de la vida de Ding Sanji. Hermano, ¿cómo puedes decir palabras como esas? Te digo que solo has ganado una partida. Este encuentro apenas ha comenzado. Entonces empecemos. Pero ¿por qué tengo la sensación de que este es el principio de tu desesperación? Xiaoi, cálmate. En esta parte, déjame encargar. Roxy, ¿qué estás diciendo? No eres rival para él en absoluto. Pero lo haré entrar en razón. Pero haré que vea las cosas con claridad. Observa bien, Ding Jun. Hoy te haré recordar claramente lo que significa realmente un corazón a corazón. ¿Y qué? Adúlteros empezando a montar un espectáculo de amantes trágicos. Forma de jugar es sumamente complicada. Cada tiro bloquea el camino. The Del film was siguiente. translated Esto no and es una simple narrated defensa. by M. Ella usa una Media. estrategia ofensiva para acorralar a su oponente. No es solo difícil de resolver. Este tipo de defensa que bloquea toda la mesa te costará puntos ante el menor error. Tin Yan, ¿acaso puedes apuntar esta bola? La bola blanca está totalmente bloqueada, sin línea de visión directa. No hay un tiro ganador posible. A menos que logre un tiro de banda. Y requiere efecto. De lo contrario es una falla garantizada. ¿Lo ves ahora? Esto es corazón a corazón. Sientes ahora que cada bola que golpeas está siendo afectada. No puedes apuntar en absoluto. Ni siquiera puedes alinear un tiro. Este lugar no es para ti. Esta posición es bastante interesante. Este error defensivo es demasiado cruel. La bola blanca está atrapada en el medio y todas las bolas objetivo bloqueadas. Este es el legendario bloqueo 8 de corazón. Y la bola blanca está a más de 2 mesas de distancia, el doble del largo de una mesa de billar. Cada ángulo está totalmente bloqueado, incluso para un profesional. Al final todo se reduce a la suerte. Corazón a corazón. Interesante, pero el verdaderamente fuerte nunca se ve afectado por factores externos. ¿Te atreves a mostrar esos trucos baratos ante mí?
Dios mío, usó un tiro de borde extremo con efecto contrario. No solo resolvió la posición difícil, sino que también creó sin esfuerzo la posición de ataque perfecta para el siguiente pick. La precisión del control de la bola clave. Me temo que el top 10 mundial ha llegado aquí. Incluso hay que admirar que no es solo un tiro para resolver la posición. Esto es usar el arte para humillar al oponente. ¿Cómo podría ser esto posible? Ante una fuerza absoluta, todos los trucos son inútiles. Perdí de nuevo. ¿Cómo pudo pasar esto? Parece que tu corazón a corazón no es gran cosa. No tiene nada especial. Señorita Leo, por favor, présteme más dinero. No quiero perder ante él. Ding Xiao, ya has perdido 2 partidas. Ya has tenido 5 millones. Mis negocios no son obras de caridad. Rui, ¿no dijiste que la familia Ding no es sencilla? Los fondos de la familia Ding están bloqueados temporalmente. ¿Puedes prestarme dinero? ¿Los activos de la familia Lee? Sálvame solo esta vez. Una vez que gane, te pagaré el doble. Ding Jihoye, finalmente has mostrado tu verdadero rostro. Para ganar. Incluso estás dispuesto a traicionar a tus seres queridos. Muy bien. Quiero ver qué tanto más puedes degenerar. Roxy, te lo ruego. Si no me ayudas, estoy realmente acabado. Dijiste que no te negarías a ayudar a alguien en peligro mortal, ¿verdad? Roxy, por favor. Está bien. Mantén la calma. Señorita Lu, usaré a toda la familia Lee como garantía. Préstame otros 10 millones. Ding Jihoye. Impresionante. Toses 2 veces. Y ella ya ha expuesto todo el árbol genealógico. Podrías haber traído también las tumbas familiares a la mesa. Señorita Lee, hasta donde sé. La familia Lee ya está enterrada en deudas. 10 millones no parecen ser suficientes para calificar. Si lo hubiera sabido, habría arrastrado a tus padres aquí también. Con los 4 juntos, seguramente podríamos juntar 20 millones. Xiaowong, está bien. Han tocado fondo. Podemos irnos a casa pronto. Sabía que podrías hacerlo, hermano Yu. Señorita Leu, la persona que juega por usted no tiene más capital. No tomaré ni un centavo de las ganancias. La persona a la que me llevo. ¿Eres alguien extraño? ¿Juegas tan bien? Y sin embargo desprecias el juego. Bien, la cuenta de la familia Ding la ajustaré poco a poco. Llévate a la persona y ve. Hermano Jun. ¿Estás bien? Hermano John, llevemos a Xiaolong a casa. Gracias, hermano Jun. Hermano Jun, gracias. ¿Qué tontería estás diciendo? Eres la persona más importante para mí. Definitivamente te protegeré. Solo no quiero que tengas más remordimientos. Lo sé. Siempre eres así, pensando en mí. Hermano Jun, ¿todavía recuerdas lo que me prometiste cuando éramos niños? Por supuesto que lo recuerdo. Te prometí que siempre te protegería y nunca dejaría que te hicieran daño. Entonces, ¿recuerdas que dijiste que cuando llegara el momento, te casarías con Shaon, hospital. Shaon. Señor Ding. La señorita muestra signos de enfermedad. Doctor. El diagnóstico preliminar es un trastorno sanguíneo poco común. Es muy difícil de curar, pero hay un nuevo medicamento del extranjero que puede aumentar significativamente la tasa de éxito de la cirugía. Sin embargo, el precio. Doctor, no importa el costo. Usted debe ayudarme a curarla. Ella es mi única familia. Doctor, ¿es suficiente este dinero? Si no lo es, encontraré la forma de conseguir más. Señor Ding, por favor esté tranquilo. Este dinero es suficiente. Organizaremos la cirugía lo antes posible. hermano Jun. The film yo. was translated Todo and saldrá bien. narrated by M Media. ¿Qué era lo que querías decirme esa noche? No es nada. Si mi cirugía es exitosa y sigo viva, te lo diré. Está bien. No digas cosas tan desalentadoras. ¿Qué es eso de viva o muerta? Disculpe, señor Dean. La paciente descansar tranquila.
Programaré la cirugía muy pronto. Descanse bien. Ding John. Ding John. Ding John. Abre la puerta. Abre la puerta. Eso es mío. Todo lo que construí con mis propias manos. Ese Ding John. ¿Cómo se atrevió? Mis joyas. Y mis bolsos de edición limitada. Todo ha sido robado por ese bastardo. Todo es tu culpa. Si tan solo nos hubiéramos deshecho de él, no estaríamos en este lío ahora. Hablo de ti. ¿Sigue siendo tu propia carne y sangre o no? ¿A quién estás culpando? Si no hubiéramos tratado a Ding Jun así al principio, tal vez las cosas no estarían tan mal. Ding Jan, haré de tu vida un infierno y Sao me aseguraré de que mueras destrozado. Xiao. Xiao Hui. Mami sabe que eres el más filial. Xiao. Una vez que revertamos esto, Mami definitivamente te comprará el mejor taco. De ahora en adelante, debemos restaurar la reputación de la familia Ding en el... ¿Restaurarla con qué? Ahora todo Hiking sabe que nuestra familia Ding está acabada. Hola, el antiguo discípulo de Joe Farrell. Espléndido. Verdaderamente espléndido. Ver a un perro derrotado siempre es tan entretenido. ¿Quién eres? Soy quien puede darles una segunda oportunidad en la vida. Escuché que buscan vengarse de Ding John. ¿Quién eres? Puedes ayudarnos, siempre y cuando puedas ayudarnos. Lo que quieras que hagamos, ¿está bien? Lo que quiero es simple. Quiero hacer de la vida de Ding Jun un infierno. Sala de operaciones. Shaun. Debes ser fuerte. Sao, me casaré contigo cuando crezca. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ding John, ven con nosotros. Eres un hijo de la familia Ding. A partir de hoy, debes aprender a ser digno de nuestro nombre. ¿Entendido? Muévete. Ni siquiera sabes hacer un saque bien. ¿Y te atreves a llamarte Ding? Una vergüenza total. Ve a casa y practica como es debido. Si no sabes jugar al billar, no digas que eres mi hijo. No culpes a papá por ser duro contigo. En el mundo del billar, la fuerza lo es todo. Eres un niño de orfanato. Nunca has tocado un taco de billar. No culpes a otros por pisotearte. Sala de operaciones. Doctor, ¿cómo está ella? Hermano Ding Jun. Hermano Jun. El doctor dijo que la cirugía fue un éxito. Me estoy recuperando muy bien. De esta forma no se considera una traición. El último deseo de mi maestro. ¿Es por eso que me tratas tan bien? Solo por papá. ¿Por qué no eres así de amable con Hyoyan? Claro que no. Después de todo, eres mi prometida. Supongo que aún tienes The film was conciencia. translated and Entonces, narrated by ¿cuándo M Media. planeas casarte conmigo? Hola, señor Ding Jun. Hola. ¿Quién es usted? Identificación oficial. Soy Lei Yango de la Policía Criminal Municipal. Señor Ding Jun, hay algunas cosas que me gustaría discutir con usted en privado. Hermano Jun, Está bien. Espérame aquí. Señor Ding Jun, lo he estado siguiendo por un tiempo. Su técnica de billar y su forma de manejar los asuntos de la familia Ding me han impresionado. Oficial Lee, ¿qué es exactamente lo que intenta decir? Estoy buscando a alguien. Alguien que sepa jugar al billar y tenga sentido de la justicia. Esta persona debe ser capaz de entrar en la guarida del tigre como infiltrado. Estamos investigando una red masiva de apuestas clandestinas. Usan el billar para apuestas ilegales. La escala de los fondos ilícitos involucrados es enorme. Además, está relacionado con
otras actividades criminales profundas. Necesitamos a alguien como usted para infiltrarse en su organización y reunir pruebas. Señor Ding Jun, sé lo peligroso que es, pero por la seguridad pública y por las familias que han destruido, necesitamos su ayuda. ¿Está dispuesto? ¿Cuándo? El próximo mes en el Black Billiards Hall, el campeonato de reyes del billar. Estamos preparándonos para cerrarlo. Habitación privada en una casa de té. La única razón por la que perdiste contra Ding Yang es porque se volvió aprendiz de un maestro famoso, el rey del billar chino Zhou Furun, un viejo rival mío. Hace años perdí ante él por media punta de taco. Ahora que derroté a su aprendiz Ding Yang, queda probado que mi técnica es la mejor del mundo. Ding Yang presenta sus respetos a Zhou Furun como un verdadero discípulo. Con razón nos aplastaron. ¿Estudiaste bajo las órdenes de Zhou Furun? Entonces, ¿quién eres exactamente? Basta. Solo llámame Hai. ¿Puedo convertirte en el nuevo rey del billar? Como recompensa, te daré la oportunidad de cobrar tu venganza con tus propias manos. Maestro, por favor, acepte la reverencia de su aprendiz. Roxy, ¿vas a seguir siendo pobre el resto de tu vida? Date prisa. Agradece al maestro. Gracias, maestro. Muy bien, ninja. Esta vez te destruiré por completo. Exacto. Debo hacer que ese bastardo de Ding Jun pague el precio. Que conozca las consecuencias de traicionar a su familia. Hermano, por fin, es mi turno de que me admires. Base de comunicación secreta. Ding Jun, el campeonato del rey del billar es nuestra mejor oportunidad para cerrarla. Los hemos inscrito como un par de hermanos. Tu compañero tú eliges. Elige a alguien de confianza. Ya tengo a alguien en mente. El parque dentro del hospital. Hermano, ¿puedo ser tu compañero? Quizás sea repartidor, pero soy rápido con mis pies. Mientras nos coordinemos, ¿todo estará bien? Déjame el resto a mí. Hermano, no te preocupes. Tal vez no pueda ayudar mucho, pero nunca te detendré. No iré. Yo lo haré. El experto en análisis de datos fuera del campo para ti. Acabas de operarte. Tu cuerpo puede aguantar. El médico dice que mi recuperación es excelente. Además, he estado estudiando por mi cuenta teoría de la probabilidad y estadística a nivel doctoral. Aunque no juego billar, puedo usar las matemáticas para encontrar patrones. También puedo cuidarte a ti, como la capitana del equipo de béisbol en un drama adolescente. Da bien. Entonces, los tres los enfrentaremos juntos. The film was Salón de billar de translated Caral. and narrated by M Media. El ángulo del taco todavía está desviado por 0 puntos. Otra vez. Nada mal. Lo apruebo. Este movimiento se llama la esfera del espectro sonoro. Doble cambio de velocidad tras el contacto con el cuerpo. Definitivamente nunca he visto esto. Recuerda, de ahora en adelante, tu identidad y tu técnica de taco, todo es provisto por mí. Señor Haifei, ¿qué más se necesita? Reorganice todos los datos de los partidos de bingo. Quiero sus puntos ciegos. Un lugar de entrenamiento de billar temporal. El punto no es cómo ocultar una fuerza secreta, sino cómo ver a través de la fuerza secreta del oponente. Cualquier control de fuerza tiene una trayectoria. Toda técnica de golpe perfecta dejará un rastro tras de sí. No te preocupes, hermano Jun. No nos retrasaré. Hermano, 5 minutos de descanso. Xiaotong, ¿por qué llevas esa tableta? Análisis funcional. Calculando trayectoria estética. Es mucho más preciso. Xiaotong, eres increíble. Cuidando de nosotros mientras estudias tu doctorado. Quiero ser tu analista estrella. Hacer que estés orgulloso de mí. Hermano Jun. ¿Enfrentar a tus históricos?
Los datos históricos de He son muy sólidos. Hai claramente no es tan simple como Ding Xiao Ying. Él te está apuntando específicamente a ti. ¿Estás seguro de que estás bien, hermano Jun? Cuanto más llamativa es la técnica, mayor es el punto débil. Hai Ding Xiao. Tu esfera de rayo de sombra no es más que un truco barato frente a mí. El anfitrión del campeonato de billar. Damas y caballeros, bienvenidos al campeonato de la Copa Rey. Esta noche seremos testigos del nacimiento de un grupo. La primera ronda reduce el campo de 16 a 8 mesas transmitidas en vivo simultáneamente. Bien. Bien. Jugadores participando en el campeonato de billar. Bien. Bien. Jugadores participando en el campeonato de billar. Incluso este tiro fue una derrota. Sea. Jugadores participando en el campeonato de billar. Qué frustrante. Eliminado. Esta gente es solo un aperitivo. El evento principal sigue siendo Hi-Fi. Maestro, el oponente de mañana en la final será Ding Jun y Zhou Yan. Buena sala de control de vigilancia. El pequeño aprendiz de Zhou, enfrentándose a mi discípulo principal, entrenado personalmente. Un enfrentamiento destinado. Exactamente. Mañana, definitivamente haré que ese bastardo se desmorone por completo. Maestro, con las técnicas que me enseñó, sin duda me vengaré de Ding Jun. Y le haré saber el precio de traicionar a nuestra familia. Baño en el hotel. Hermano Jun. Hermano, mira los datos. Yin Qiao es demasiado perfecto para ser humano. ¿Qué quieres decir? Los partidos normales siempre tienen errores aleatorios, pero su curva de tasa de victorias forma una parábola estándar. La única explicación. Control artificial de puntuación. Si mis sospechas son correctas, sea cual sea el truco especial, es solo una forma de hacer trampa. Así es. Al ver los datos, cuando ambos están en desventaja, su precisión de tiro aumenta significativamente. Entonces todavía podemos ganar mañana. Las matemáticas no mienten. La fuerza de voluntad puede cambiar el destino frente a una fuerza absoluta. Todos los métodos de trampa son tigres de papel. No me importa quién sea el autor intelectual detrás de escena. Debemos ganar este partido. Este es mi deber, con mi maestro. Maestro. Papá. Papá, Junior, ¿tu maestro está aquí para echarte una mano? Maestro, ¿por qué está aquí? Maestro. No se los dije a todos. Mi maestro es el rey del billar. Eso sí lo dijiste. Pero papá, ahora que volviste, ¿por qué no nos avisaste? Enseguida. Recién regresé al país y supe que estaban The en film was problemas. translated Así que vienes and rápido narrated by para M apoyarlos. Media. Maestro, si unimos fuerzas, ganaremos este encuentro sin duda. Sin duda. Alumno, me temo que este asunto dependerá de ti y de Xiaoyan. Al volver al país, me descubrieron y un tipo despreciable me hirió. Solo podré quedarme a un lado y darles consejos. Maestro, ¿quién lo hirió? Haré que pague 100 veces más. Y yo, por supuesto. Deofun, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Quién eres? Su nombre es Hi-Fi. Fue un aprendiz, sin futuro y también un traidor. Intentó robar mis técnicas, maestras de control de precisión. Así que lo expulsé de la escuela. Viejo cascarrabia. Aún tienes el descaro de decir eso, después de que te serví por tantos años. Y aún así te negaste a enseñarme tus verdaderas habilidades. En aquel entonces eras demasiado impaciente. El que tiene prisa no come tofu caliente. Quería enseñarte, pero si no puedo. ¿A quién culpar? De cualquier forma. Eso no justifica traicionar a tu maestro. Maestro, no se preocupe. Hoy, yo, Jun, ciertamente le ayudaré a limpiar esta basura. Bien. Entonces hoy, frente a ti, le daré una lección a mi arrogante hermano menor. Quiero que el mundo sepa que yo, Hi-Fi, soy el verdadero rey del billar clandestino. Hi-Fi,
Tu corazón es retorcido. Y tus métodos sucios, al final solo serán pura fachada. Un verdadero maestro confía en la mente y el corazón, no en poses vacías. Hablar es fácil. Resolvamos esto en la mesa. Hermano, nos encontramos de nuevo. Sigues con esa mirada de superioridad. Hoy haré que te arrepientas de todo lo que has hecho. Hermanito, parece que encontraste a un protector. Un perdedor siempre será un perdedor. Si pudiste perder ante mí una vez, puedes perder 10,000 veces. Cállate, Dingjun. ¿De verdad pensaste que todos estos días no he estado haciendo nada? Te digo que, desde el momento en que pisaste esta cancha, ya habías perdido. Eso es perfecto. Déjame ver. ¿Confías en tu talento real o solo en trucos sucios? Un enfrentamiento entre hermanos en la mesa. Aún más emocionante que una película. Este es realmente el choque definitivo en el billar. Los ojos de Ding Xiao parecen listos para matar. El aura a su alrededor ha cambiado. Es como si fuera a tragarse a su oponente entero. Yao Huie, hoy debes hacer que este ingrato sea testigo de tu verdadera técnica. Que vea de qué trata realmente la habilidad única de la familia Ding. Y también que nadie en el precio de traicionar a su familia. Más le vale ponerse de rodillas y rogar por piedad. Incluso Joe Farren ha salido a respaldarlo. Ding Yan está realmente listo para despegar. Parece que necesito reevaluar el valor de Ding Chan. Hola Ding Shihoi. Tu orbe espectral y la habilidad de la familia Ding no son más que poses. Ante mi posicionamiento preciso, hoy les mostraré a ambos cuál es el verdadero camino del billar. Las finales del campeonato de la Copa del Rey del formato de 5 juegos. El primero en ganar 3 juegos. Comiencen ahora. Yo Farun, hoy te dejaré ver lo que es la técnica de taco de alta precisión. Hola. Tu codicia ha nublado tu corazón. The film was translated Realmente, and me narrated decepcionas. by M Media. La codicia es el motor del proyecto. Maestro Sawu. Este es mi nuevo aprendiz, Ding Xiaohui. Ya le he transmitido el orbe espectral. Hoy, mi preciado hermano menor está destinado a perder. Haré que admitas que soy yo quien debería heredar tu legado. Maestro, no se preocupe. El bien siempre triunfará sobre el mal. Genial. La bola blanca está bloqueada por 3 bolas. Incluso el ángulo para un salto está obstruido. Esta configuración es hasta los 10 mejores del mundo tendrían que confiar en la suerte. Ding Jong, aunque seas discípulo de Joe, al final solo eres un hijo, abandonado por la familia Ding. Hermano, ni siquiera podías vencerme en aquel entonces. ¿Y ahora quieres vencer a mi maestro? Es pura ilusión. Yuan, el control de la blanca es decente, pero el centro está desviado. Podrías atacar con velocidad, pero cuidado con el control remoto de giro. Mi posicionamiento es eficiente. No arrastres al hermano Junko. Ding Jun está muy alerta. Deja que Ding Xiaohui pruebe el terreno primero y busque un fallo. Maestro, estas bolas sólidas están tan bien alineadas. Planeas limpiar la mesa, ¿verdad? Hi-Fi está usando el orbe espectral para ajustar secretamente la posición de Ding Shihoi. El cambio de ángulo es minúsculo. Si no observas con atención, jamás lo notarías. Esta esfera de espectro sombrío es realmente inquietante. Ya basta, Dingo. Ya jugaste suficiente. Hermano, tú, ¿qué dijiste? ¿Crees que estoy ciego? La trayectoria de la bola blanca fue alterada por tu taco, ¿o no? ¿Pensaste que nadie notaría cómo movías la bola a escondidas? Podría ser esta la legendaria técnica de cambio de trayectoria. Ese es un truco sucio prohibido en el círculo profesional. Si el árbitro te atrapa, Xiaohui será descalificado al instante. Dices que Xiaohui está haciendo trampa. ¿Quién lo vio? ¿Árbitro? ¿Lo viste tú? Yo no vi nada. El partido continúa. Yo, estás tomando una decisión parcial. Chuan, no seas impulsivo. Escúchame ahora. Empieza golpeando las bolas dispersas cerca de la bola. Interrumpe su línea de ataque. El hermano John me está dando una señal. Debo mantener mi puente firme. Esta es la técnica definitiva de control de esfera celestial. Técnica de comunicación de mente y corazón.
Debo comprender la estrategia del hermano J. Este Ding Jun tiene trucos bajo la manga, si cree que puede ver a través de mi esfera, del espectro sombrío. Sin embargo, mi plan va mucho más allá de esto. Con mi maestro aquí, Ding Jun está acabado. Mi habilidad inigualable de la familia Ding combinada con el plan de mi maestro aplastará por completo a Ding Jun. Ding Yiwei, tu esfera del espectro sombrío y tu técnica de órbita no son más que trucos baratos. Ante mí, hoy verás que es realmente la verdadera esfera celestial. Hai parpadea 2 veces. Ding Jun ajusta su postura de inmediato. Este nivel de coordinación es simplemente inigualable. Esta técnica de gemelos fantasmales es verdaderamente legendaria. Ambos comparten una sola mente, como si fueran uno solo. Mi formación de bolas dispersas nos va a frenar. Mi método del taco de naval, ante esta coordinación impecable, parece un poco torpe. ¿Ding Hoti quiere limpiar la mesa en un solo turno? En sus sueños, mi técnica de ilusión de sombra Keon no es un simple truco de feria. Le haré conocer el significado de la desesperación. Mi habilidad inigualable de la familia Ding combinada con la técnica de ilusión de sombra de mi maestro aplastará por completo a Ding Jun. Ding Jun, a mis ojos, ya eres un hombre muerto. La coordinación entre estos dos es como la de unos gemelos. Con este tipo de sinergia, ¿cómo podría Ding Jun ganar? Ese tiro de banda de Ding Xiaowei es como magia. Esta habilidad es verdaderamente milagrosa. Un segundo de contacto visual. Basta para entender el siguiente movimiento. Este nivel de coordinación realmente supera los límites de la humanidad. ¿Todos vieron eso? ¿Vieron todo? Mi hijo tiene a Ding Jun acorralado. Esta es nuestra verdadera habilidad inigualable de la familia. No olviden quién le enseñó. Sabía que nuestro Xiao era el verdadero genio. Ding Jun va a perder. ¿Por qué no ha contraatacado? ¿Realmente se le acabaron las opciones? Técnica de órbita purificada. Sus métodos retorcidos y engañosos terminarán por desmoronarse. Ante la verdadera destreza, es hora de mostrarte el verdadero poder. Antes de cada tiro, Hi-Fi usa su pulgar derecho para tocar la banda. Ding quien inmediatamente ajusta la trayectoria de la bola. Es una señal. Están pasando información sobre las bolas. Esta es la técnica de transmisión de luz. Aunque es sutil, no puede esconderse de mis ojos. Basta. Rompe su estado psicológico primero. Ding Xiaowei es el más volátil emocionalmente. Usaré guerra psicológica. Rompe sus defensas. Ding Xiaowei. Realmente es difícil para ti. Un hijo adoptivo afortunado y no deseado. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué intentas demostrar? Incluso si ganas el reconocimiento de la familia junto con la indulgencia de sus padres, eso solo sirve para ocultar tu incompetencia e inseguridad internas. Oh no, las defensas mentales de Ding Xiaowei están a punto de colapsar. Los juegos mentales de este Ding Jun son verdaderamente formidables. Atacó justo en el punto débil de Ding Xiaowei. Xiaowei, mantén la compostura. ¿De verdad crees que me dejaría influenciar tan fácilmente por ti? Déjame decirte. Yo, Ding Xiaowei, ciertamente soy superior a ti, Ding Jun. Xiaowei sigue así. Mantén la compostura con las habilidades que te enseñé. Vencerlo será sencillo. Solo los incompetentes necesitan probarse a cada momento. No eres más que un juguete que mis padres me dieron para templar mi fuerza de voluntad. Cuanto más demuestras, más ocultas el hecho de que no vales nada. Cuanto más demuestras, más expones tu propia incompetencia. El inútil eres tú. Eres un alma abandonada expulsada por la familia. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Eso crees? Parece que mis juegos mentales están funcionando. Ya has revelado tu poder. Solo unas pocas palabras y ya has perdido la calma. Los juegos mentales de Ding Jun son realmente magistrales. Una táctica de provocación. Pensar que Ding Jun realmente usaría una táctica de provocación. No debo caer en ella. Incluso si mi taco se rompe, todavía puedo vencer. Debo probar que yo, Ding Xiaowei, soy por siempre superior a Ding Jun. ¿Qué está haciendo Ding Xiaowei? Incluso lanzó su taco. ¿Acaso puede seguir jugando?
Lo peor en la mesa es perder los estribos. Tu inestabilidad emocional será tu perdición. Tus emociones son tu mayor vulnerabilidad. ¿Cómo es esto posible? Yo, en realidad, dejé que me manipulara. Ya eres un hombre adulto. Deja de actuar como un niño y de quejarte de tu destino. Si tus emociones estallan tan fácil, no es tu propio problema. Tú estás usando tácticas sucias. ¿Tácticas sucias? ¿Por qué no miras tu propio taco antes de hablarme de tácticas sucias? Calla. El secreto de tu taco ya ha sido expuesto. Esa falta de control emocional es solo un tonto. Inútil. Toda tu coordinación está expuesta. Este Ding Xiaoyu es como barro que no sirve para construir un muro. El maestro está enojado. Luego hundiré lo que sea que señales. Les mostraré quién es el verdadero rey del billar. Maestro, esté tranquilo. Hundiré lo que usted señale. Si pierdo, todo se acaba. La habilidad sin igual de mi familia, mi honor. Todo lo que tengo desaparecerá. No puedo perder. Definitivamente no puedo perder ante una persona como Ding Jun. The film was translated and narrated by M Media. Incluso después de 10 años sigue siendo tan emocional. Es una suerte que yo cargara con la culpa por ti, ¿no? De lo contrario, no habría sobrevivido ni 3 días. Tu volatilidad emocional te llevará finalmente a la ruina. Gané. ¿Ves eso? Gané. ¿Quién es el perdedor ahora? Tú, un alma abandonada y expulsada de la familia. ¿Cómo te atreves a criticar? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Solo es un juego. Mantén la calma. El hecho de que dejes que tus emociones se descontrolen solo le dará ventaja a tu oponente. Expone tu debilidad. No debo perder mi compostura. No debo perder mi compostura. Derrotaré a Ding Jun. Le ganaré a Ding Jun. Perdiendo el control de mis emociones. Está destinado a colapsar pronto. Mis tácticas psicológicas ya están funcionando. Ahora solo debo seguir el ritmo. Y veré cómo provoca su propia destrucción. La primera ronda terminó. El equipo G gana. Felicidades por su victoria inicial. Un comienzo realmente espectacular. ¿Viste eso yo, Farun? Sigo siendo más fuerte que tu pupilo. Mis habilidades en el billar superan por mucho las tuyas. Este es el verdadero estado supremo del billar. He y Ding Xiaoyu realmente son bastante similares. Con razón tomó a Ding Xiaoyu como su aprendiz. Los trucos que usas en tu taco no son más que artimañas baratas. ¿Nunca serán aceptados en la alta sociedad? El viejo no sabe jugar nada, pero habla demasiado. Desafortunadamente te diré algo. El billar no se gana hablando. Si no eres bueno, simplemente no lo eres. La segunda ronda comienza ahora. ¿Continuarán Jifei y Ding Xiao, su racha ganadora, o contraatacará Ding Yan? Veremos a ver qué pasa. Las bolas están dispersas. Se pueden jugar. El maestro dice, un maestro del billar, depende de la sabiduría controlando la posición de la bola blanca, anticipando las necesidades del oponente y controlando el ritmo. Primero, debo sondear su estilo de juego. Las habilidades de billar de Ding Yan son inescrutables. Debo seguirlo de cerca y comprender sus intenciones. Ding Yan ha tomado la iniciativa de repente. Los patrones de tiro son irregulares. Está ocultando sus líneas. Esta mano invisible de Ding Yan logra ocultar la trayectoria de la bola profundamente. ¿Su estilo ha cambiado? Mi corazón late con fuerza. Esta técnica impredecible de Ding Jun me hace sentir algo inquieto. Cuidado. Se está poniendo serio. Una vez que Ding Yan se pone serio, su fuerza se multiplica. Qué bueno que tengas miedo. Hoy te haré entender claramente. La técnica más pura de mi maestro es la más fuerte. Maldición. Está controlando la posición de la bola blanca. Esta técnica de control de bola de Ding Yan ha alcanzado un nivel de perfección. Ven, déjame mostrarte mi verdadera fuerza. La habilidad sin igual de mi familia Ding ciertamente no es una reputación vacía. ¿Por qué el maestro también está nervioso? ¿Es Ding Jun realmente tan fuerte? ¿Podría la habilidad sin igual de mi familia Ding ser inferior a su técnica de control celestial?
Mi técnica no es tan buena como la suya, pero definitivamente no debo retrasar. Mi método de tiro, aunque no es tan refinado como el de Ding Jun, está respaldado por mi firme convicción. Zen, mantén la calma. No te dejes engañar por sus trucos vistosos. Usa la técnica más simple para romper la configuración más compleja. Recuerda, el verdadero poder reside en la simplicidad. A menudo está oculto en los métodos más The film sencillos. was translated and El hermano Jun es narrated mi by ídolo. M Media. Ahora él me necesita. Definitivamente no debo defraudar. Mi método de tiro, aunque no es tan refinado como el del hermano Jun, mi lealtad de ninguna manera es inferior. ¿Por qué se siente como si el viento estuviera cambiando? Ese joven llamado Xiao Jian se vuelve más firme con cada tiro. Su método de tiro puede seguirle el ritmo a Ding Jun. Mira a Ding Jun. La mirada en sus ojos es diferente. Es como si hubiera tenido un avance repentino. Su estelar celestial. Parece que puedo verlo todo. Este Ding Jun parecía tan novato. ¿Cómo es que de repente parece un maestro ocultando su verdadera fuerza? Su aura ha cambiado por completo. Ding Xiao. De sujeto inútil. No te describo. Tómalo en serio. Es esta toda tu habilidad, con las técnicas maestras de los Ding. Esa esfera espectral es la técnica distintiva de nuestro maestro. El arte secreto supremo del bajo mundo del billar. ¿Cómo pudo alguien como Ding Jun ver a través de ella? Ding Xioi. El mayor tabú al hacer trampa es perder los nervios. Tus demonios internos han quedado totalmente expuestos. Ding Xioi. Esa bola roja. La empujaste con la punta de tu taco, ¿verdad? Esfera espectral. No la has dominado en absoluto. Dios mío, Ding Xioi realmente hizo trampa. Esto es un escándalo para el mundo del billar. Lo sabía. Con razón su posicionamiento de bola siempre era tan bueno. Nos estaba haciendo trampa. No le crean todo. Me está difamando. No hice trampa. Solo está celoso de mí. Silencio. Señor Ding Yan, ¿estás seguro de que el señor Ding Xiaoer violó las reglas manipulando la trayectoria de la bola? Si está seguro, iniciaremos una investigación. Este es un asunto que concierne a la reputación del campeonato rey del billar. No le crean todos. Me está difamando. No hice trampa. Solo está celoso de mí. No le crean. No hace falta. Dejen que jueguen un poco más. Hola, Dingy. Les digo a ambos hoy. Además de jugar sucio, hay que usar el cerebro para jugar al billar. Aún puedo ganar sin recurrir a trucos. Ding Jun, no seas arrogante. El juego apenas ha comenzado. Mi habilidad no es tan simple como creo. La probabilidad de victoria de Ding Jun sube rápidamente. Su capacidad de análisis de datos es verdaderamente divina. Basado en los patrones actuales, la coordinación entre Hifa y Ding Xiaoi muestra fallas claras. Dado el ritmo y la trayectoria, el modelo de probabilidad muestra que si Ding Jun sigue jugando así, entonces tienen un 73.6% de probabilidad de ganar y esa cifra sigue subiendo. Esto es nada menos que un milagro. Bien, hijo indigno. Los cielos están ciegos. ¿Cómo pude haber criado a un hijo tan indigno como tú? Se destruirá el honor de mi familia. Ding, en tus manos. No puedo aceptar esto. Se acabó. Si Xiao pierde, nuestra familia está realmente terminada. ¿Y mi riqueza y estatus? ¿Podría ser que realmente seré reducido a cenizas? Está bien si Ding Jun gana. Si gana, todo esto debería terminar. La bola 8 está en la tronera. El segundo juego ha terminado. Ding Jun y Xiao Yan han logrado remontar. Es una remontada impresionante. Hermano John, The film ganamos. was Lo translated logramos. and Mi arte narrated supremo de by la M tronera. Media. Te frenó, lo hizo. Ganamos. Lo logramos. Ding Jun, no te vuelvas arrogante. Esto es solo el primer set. Te mostraré cómo perder en el tercer set. Imposible. Ding Jun, no perderemos ante ti bajo ninguna circunstancia. Este es el set final. Resolvamos esto de manera justa. Tengo sed. Traigan té.
tienes que recurrir a trucos sucios en la mesa de billar. Esto es lo que me obligaste a hacer. Voy a despejar la mesa de un solo golpe en este set. Ding Jun, mi arte supremo de la tormenta de vendaval nunca te defraudará. ¿Qué pasa? Hermano, Qian. hermano. Xiaoyan, ¿qué está pasando? Xiaoyan. Resiste. ¿Qué está sucediendo? Sus labios se están poniendo morados. Sus pupilas están dilatadas. Síntomas de envenenamiento. ¿Quién le puso una mano encima a mi hermano? Lo siento, hermano John. Mi arte supremo. Terminó frenándote después de todo. Está bien, doctor. Alguien llame a un doctor. Alguien se ha desmayado. El equipo médico está listo. Damas y caballeros, por favor mantengan la calma. No interfieran con las labores de rescate. Hermano, este hermanito tuyo, Xiaoyan, podría ser que tenga algún tipo de condición subyacente. Qué lástima. Parece que su arte supremo de la tormenta de vendaval no era gran cosa. Ding Jun, este es el precio por cruzarte conmigo. Con esta molestia fuera del camino, veamos cómo mi plan de veneno funcionó perfectamente. Ding Hui, ¿cómo pudiste hacer algo así? ¿No temes al castigo divino? ¿Qué clase de cosa? ¿De qué estás hablando? No parezco entender. ¿Qué estás diciendo? De Xiaoyan. Xiaoyan. Se sospecha que el individuo inconsciente ha sido envenenado. Llévenlo al hospital para un lavado gástrico de inmediato. Es una situación crítica. Está bien, Xiaoyan, ve al hospital primero. Te alcanzaré cuando termine este partido. Ding Jun, no dejaré que caigas en vano. Distinguidos invitados, lo siento profundamente. Debido a una situación imprevista, el partido se suspende. ¿Una pausa? ¿Por qué hay una pausa? Mi hermano ha sido envenenado. El culpable está aquí mismo, en esta mesa de billar. Van a proteger al culpable. Hoy, justo aquí en esta mesa de billar. Buscaré justicia por Xiang. Quiero que todos sepan las consecuencias de ofenderme, serme. Ding Jun. Terminaré la partida que él no pudo completar. En un partido de dobles me enfrentaré a los dos yo solo. Acepto. Si alguien se opone, se convierte en mi enemigo, el de Ding Jun. Señor Ding, el reglamento exige un equipo de 2 personas. Es una regla inquebrantable en el mundo del billar. Hermano, si no encuentras un compañero, tendrás que rendirte. Tu control de la esfera es muy fuerte, pero sin un compañero, es solo una broma. Si no encuentras a alguien en 10 minutos, ya verás. No hagas el ridículo aquí. Está bien. Ya que no han tenido piedad, no me culpen por ser despiadado. Yo haré el siguiente tiro. Incluso si metes esta bola, no puedes ganar sin un compañero. Simplemente acepta tu derrota. Alguien dijo una vez, cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Es una lástima, sin embargo. Ustedes ni siquiera pueden acercarse al borde del abismo. ¿Qué clase de técnica es esta? ¿Podría ser el legendario maestro de llaves? Una habilidad inigualable perdida hace años. Este chico ha perdido la cabeza. Sigue siendo esto billar. Ese golpe tenía la fuerza para lanzar a un hombre por los aires. Ding Jun, estás causando lesiones a propósito. Solo fue un error. ¿No es hablar en lo que todos ustedes son mejores que en la mesa? Realmente todo usa el resultado como único estándar. Ambos bandos están fuera de tiempo. Según las reglas, el partido de dobles no puede continuar. Las reglas finales se están restableciendo. Ding Jun y Hi-Fi se enfrentarán en un 1 contra 1. Hi-Fi. Nos acercamos al final ahora. Tú pon las reglas. Sin importar cuáles sean. Llevaré esto The hasta el film was final. translated and narrated by Muy bien. M Media. Entonces hoy te haré saber el precio. Pagar por tus acciones. Basado en la persecución de puntos. 9 bolas en total. Después del saque, ambos jugadores estarán vendados. Jugaremos completamente por los ojos, sin distinción entre bolas altas o bajas. Primero que meta 5 gana. De acuerdo, acepto.
Este juego de billar depende totalmente de la vista y el tacto. Si te pones una venda y dices que juegas solo por el oído, ¿realmente puede meterla? Quizá nosotros no podamos. Pero los dos hombres frente a nosotros, no necesariamente. La habilidad de Hifai en el mundo del billar, todos la conocen. Sin embargo, siendo Ding Jun un novato, creo que el resultado ya está decidido. ¿Por qué tuvo que ser tan imprudente? Realmente tiene un concepto muy alto ese. Pero esto es para mejor. Solo hoy abrirán los ojos y verán la verdadera habilidad oculta e inigualable de Hifai. Solo es estar vendado de los ojos. Quién gana o pierde aún está por verse. Aún no se sabe quién ganará y quién perderá. Hoy voy a destruirte. Las bolas están listas. El perdedor de la última ronda comienza el saque. Hermano Fi, por favor. Dijiste que el ganador comenzaba el saque. ¿Por qué cambió al perdedor ahora? ¿No estás simplemente intimidando a la gente? Este es mi territorio. Lo que yo digo se hace. Si no estás convencido, adelante, mándame. Una vez que termine de darle una lección a esta gente, te llevaré lejos. Nos vamos a casa. Hermano Jun, debes mantenerte a salvo. Maestro, la bola puede continuar disparando. ¿Qué clase de movimiento es este? ¿Poder meterle estando vendado de los ojos? Ding Jun no debió decir esas cosas. Aún no conocen el alcance del poder de Hefi. Por supuesto, mi maestro. Una vez confió en este mismo movimiento para aplastar a incontables oponentes. Y quieren confiar en jugar vendados para derrotar a mi maestro. Es una ilusión total. No entró. No logró meterlo. Hermano Jun, es nuestro turno. Déjame el resto a mí. No creo que pueda meter una bola estando vendado. Esta es mi habilidad más pura. Para dominar este movimiento, practiqué durante 3 meses completos, día y noche, sin dormir. Y este tipo cree que puede compararse con mi maestro. ¡Qué absoluta ilusión! Quizá estés entendiendo mal. Jugar billar vendado difícilmente es tu técnica maestra exclusiva. 3 meses. Se supone que esa es una cantidad de tiempo tan impresionante. ¿Quieres decir? Estuve atrapado en una oscura cámara subterránea, sin ver la luz del día, por 10 largos años. No había entretenimiento allí, solo una única mesa de billar. Olvídalo de estar vendado. Podría vencerte incluso si fuera con los pies. ¿Cómo eres capaz de meter las bolas estando vendado? Porque soy mejor que tú. Un bueno para nada siempre será un bueno para nada, incluso si haces un par de trucos baratos. Ante la verdadera destreza, ni siquiera vale la pena mencionarlos. Esto es absolutamente imposible. No hay forma de que me hayas podido ganar. Dame eso sí. Esa técnica maestra exclusiva de la que tanto hablas. No es más que una fantasía tuya. Vas a perder este encuentro. The film was Esto es translated imposible. and ¿Cómo es narrated posible que by pudieras M meter las Media. bolas? Fue solo suerte. Tú definitivamente tuviste suerte de meter esa bola. Ding Jun, esta es claramente la técnica maestra de mi maestro. ¿Cómo es que tú la posees? La técnica maestra de tu maestro no era más que un simple delirio suyo. Aunque en este juego de billar ya no se distingue por color ni por la bola blanca, él confía solo en el sonido para identificar la posición de las bolas, y aún así puede meterlas. Maestro, ¿quién demonios es este tipo? Quien sea, ya no importa. Lo que importa es que el resultado de este encuentro está decidido. Xiao, ¿y qué hacemos? Ya has metido 4 bolas. Ding Jun. Solo una bola más y ganamos. Esto es imposible. ¿Cómo pudiste saber la posición de las bolas con tanta precisión? Hiciste trampa. Las bolas fueron colocadas por tu gente y tú preparaste la venda. Y ahora, ¿todavía me acusas de hacer trampa? Bien, si no miraste, ¿cómo explicas que pudieras meter los tiros? Porque soy mejor que tú. 1. Excelente.
Hermano Jun, ganamos. Hermano Jun, ganamos. Yo perdí. ¿Sabes por qué perdiste? Ding Jun, vas a sermonearme con tus grandes principios de nuevo, ¿verdad? Juegas al billar por pasión. No se trata de ganar o perder. O quizás quieres burlarte de mí de nuevo. No. ¿Sabes por qué? Mi maestro no me dejaba jugar al billar. ¿Por qué? Porque el billar hoy en día está plagado de codicia y corrupción. Innumerables expertos han estafado el dinero de otros, dejando a tantas familias arruinadas, destruidas y cargadas de deudas. El billar hoy ya no es solo una forma de entretenimiento. ¿Cómo te atreves a ponerte tan digno conmigo? Hace años, ¿acaso tu maestro no dependía de estas mismas tácticas para amasar fortuna? Es por eso que mi maestro se alejó, mientras tú permaneces atrapado en el abismo. Deja de sermonearme. Xiao Hui, llama a los demás, ya que no puedo advertirte. Voy a acabar contigo. Entren todos aquí. No tengan miedo. Yo estoy aquí. Rómpanle las manos. Dense prisa. Trápenos esa pequeña placa. Recompensaré a quien lo haga con 2 años de salario. Veamos quién se atreve a intentarlo. No se mueva. Las manos sobre la cabeza. Al suelo. ¿Qué está pasando? El campo de fuego es mío. Está tan bien escondido. ¿Cómo pudo la policía encontrar? Tú llamaste la policía. ¿Qué otra cosa esperabas? Sabía que ustedes eran escoria sin vergüenza. Nunca admitirán la derrota. ¿Pensaste que yo era tan estúpido como tú? Tú, pequeña peste, no eres digno de jugar al billar. El billar sirve para agudizar la mente y cultivar el carácter. Ustedes son quienes han convertido el billar en algo sucio. No merecen jugar en absoluto. Usted, camarada Ding, gracias por su arduo trabajo. Camarada. Hermano Jun. Les explicaré todo más tarde. Este es el mayor antro de apuestas ilícitas en Haiken. Se dedica a las apuestas de billar, usura y crimen, organizado con Hi-Fi como líder. Todas las demás figuras clave están aquí. Para llevar a cabo esta acción, has sacrificado mucho. En esta grabadora digital están las pruebas de cómo este grupo tendía trampas para incitar a otros a cometer delitos. Llévenla para examinarla. Entendido. Vagabundos desempleados. Hi-Fi, jefe de la familia Ding. Ding Sanchi, sospechoso de organizar y dirigir un sindicato criminal. Ding Xiao Hui, Liwaki Ichi. Están involucrados en casos de fraude, lesiones y otros que implican grandes The film was sumas de dinero. translated and Todos narrated vengan con by nosotros para ser Media. interrogados. Me equivoqué. No me arresta. Fui obligado a hacerlo. Fue Ding Xiao. Él me obligó a hacerlo. Oficial, sé que me equivoqué. Estoy dispuesto a donar todo lo de la familia Ding. Donar todo. Solo por favor tengan algo de clemencia conmigo. Mi código familiar. Mi código familiar era solo para mantener el honor de la familia Ding. Realmente no pretendía nada más con ello. Por favor, déjenme ir esta vez. Hermano, me equivoqué. Se lo ruego. Por favor, perdóname. Dame una oportunidad de vivir. Nunca me atreveré a hacerlo de nuevo. Se lo ruego. No te das cuenta de que te equivocaste. Solo te das cuenta de que estás a punto de morir. Llévenselos a todos. No dejen escapar a ni uno solo. Ding Jun, gracias a ti, esta vez pudimos eliminar tan fácilmente a esos tumores del mundo del billar. Al regresar, informaré al departamento para que la oficina lo recompense adecuadamente. Es solo un asunto menor. No es gran cosa. Llévenlos de vuelta por mí. Cuando tenga tiempo, volveré. Más adelante, todavía quedan asuntos pendientes en el mundo del billar que deben resolverse. Entendido. Tribunal de Justicia. Manténganse firmes. Ding Jun, una vez que tocas el taco, eres un fantasma del billar de por vida. No tendrás un buen final. ¿Crees que has ganado? Solo nos arrastraste al abismo. Tú tampoco podrás escapar. Incluso ahora, sigues resentido y maldiciéndome. Ni siquiera sabes en qué te equivocaste. En realidad fue tu codicia la que destruyó este hogar. Su codicia son los verdaderos demonios del mundo del billar. El juez del tribunal. Orden en la sala. Se anuncia el veredicto. Ding Sanchi, sentenciado a
20 años de prisión. Chen Mai, sentenciado a 18 años de prisión. Ding Xiaowei, sentenciado a 20 años de prisión. Liu Wuxi, sentenciado a 15 años de prisión. Hi-Fi, sentenciado a 25 años de prisión. Los 5 acusados han mostrado una actitud vil y no se les otorgarán reducciones de pena. Llévenselos. Yo no hice nada malo. ¿Bajo qué fundamentos me encierran? Llévenselos. Muévete. Suéltame. 10 años de agravios. Finalmente han llegado a su fin hoy. Mi camino de venganza finalmente ha concluido. Dingan. Hoy debo vencerte y obligarte a rendirte. Realmente odiaba lo que pasó en aquel entonces. Haberte dado a luz, pequeño granuja, mientras él traiga a Xiaoyi de vuelta. Esperaré a que salgas. Fuiste una persona inútil desde la infancia. Creciste para ser solo un bueno para nada. Eres la persona más inútil del mundo. Hermano Jun, Yuan, de ahora en adelante, viviremos solo por amor y no por odio. Vamos a comenzar nuestra nueva vida. Cafetería. La brillante estudiante Zhou Shao ahora obtuvo su doctorado y se unió a la Academia China de Ciencias. hermano Jun, mira. ¿Qué te parece mi bata de laboratorio? Julian abrió un taller mecánico que tiene mucho éxito. Dejé atrás el mundo del billar para administrar una pequeña empresa. Junior, finalmente has escapado de esa pequeña mazmorra. Maestro, ¿qué quiere decir con eso? Durante los 10 años que pasaste en prisión, tu mente permaneció llena de deseo de venganza, aunque tu cuerpo escapó de la mazmorra. Pero tu mente seguía atrapada dentro. Hermano Jun, no. Quiero escapar. La prisión de la mente no se trata de la emoción, de la venganza y el castigo, sino de la paz interior, que proviene de dejar ir el odio. Ese es el reino más elevado de un maestro del billar. De hecho, la jaula que atrapa a una persona nunca fue una prisión física. Dingan, ¿te perseguiré incluso desde más allá de la tumba? Sino más bien el deseo The humano. film was translated and El billar debía ser un narrated juego by de ocio, Media. pero ha sido corrompido por aquellos con segundas intenciones. Solo cuando no haya más apuestas en el mundo se podrá restaurar la mesa de billar. Un cielo despejado.